Hola amigos, buenos días. Nos preguntéis en muchas ocasiones cómo puedo saber si mi gato está envenenado o intoxicado. Es decir, en la práctica me estáis preguntando, sin daros cuenta, qué síntomas tiene un gato cuando está intoxicado o envenenado. Pues bueno, esto es de lo que va este vídeo. Aquí dentro os lo cuento. Creo que no hay nada más cierto que el refrán que dice que la curiosidad mata al gato, y es cierto, los gatos son tremendamente curiosos, les gusta olisquear, mirarlo todo e indirectamente algunas veces prueban cosas que no deberían haber probado y que les van a intoxicar. Además, tener presente una cosa, que el metabolismo del gato es especialmente sensible, a diferencia, por ejemplo, del nuestro mismo o de los perros. Es decir, que casi con cualquier producto y a muy bajas dosis van a manifestar, como luego os comentaré, síntomas de envenenamiento. Los envenenamientos más frecuentes suelen ser los casos más comunes que vemos en clínica, pues haber bebido algún tipo de producto de limpieza, básicamente la lejía disuelta en agua, eso que os dejáis el cubo con agua y lejía, pues el gato va y bebe. Algunos alimentos tóxicos o venenosos como las uvas, las pasas y sobre todo el chocolate. Algunos medicamentos que son tremendamente tóxicos para los gatos, como por ejemplo la aspirina. La aspirina, si ingieren alguna pastilla de aspirina, de verdad su metabolismo no está hecho para metabolizar la aspirina. Por ejemplo, luego también algunos sprays antiparasitarios que se dan sobre la piel y que se tenían que haber aplicado seguramente en pipeta, en la cruz, para que el gato no se lama. Algunos detergentes que se utilizan también para la higiene. Insecticidas que utilizamos de forma normal en la casa y también algunas plantas que les son especialmente atractivas, como por ejemplo la planta de la flor de Pascua. Lo importante que debéis tener siempre presente es cómo, si detectáis que han ingerido alguno de estos tóxicos o venenos, tenéis que reaccionar. Y la mejor manera de reaccionar, el primer paso casi siempre, es hacer vomitar a vuestro gato. No es fácil, pero se puede hacer mediante el uso de sal o sobre todo yo recomiendo mejor el uso de agua oxigenada al 3%. Aquí os pongo un vídeo para que sepáis cómo tenéis que hacer vomitar a vuestro gato. Es algo muy importante, de verdad. Y bueno, quitado de esto ya de esta primera parte, que sirve un poco como intoxicación, como introducción, ¿cómo saber que nuestro gato está envenenado? ¿Qué síntomas van a manifestar? Pues los síntomas que va a tener un gato envenenado o intoxicado van a ser, por ejemplo, los siguientes. Lo primero que os llamará la atención es que tiene una salivación excesiva, es decir, produce mucha baba. Es como si le hubiese caído una pastilla de jabón de estos efervescentes en la boca y babea, pero vamos, se le sale por la comisura de los labios, vamos, a lo bruto, a lo bruto. Luego veréis que tienen una dilatación, pero muy grande, las pupilas las tiene súper abiertas, ya tienen de por sí los ojos bastante abiertos, pero en ocasiones, cuando están envenenados, muchísimo más. Presentarán en muchas ocasiones también problemas para respirar. Veréis que el gato jadea, respira con dificultad, parece que tenga algo atorado, no es algo atorado, simplemente que está envenenado y que tiene problemas para inervar la musculatura que mueve el pulmón, es decir, tienen problemas en la musculatura, sobre todo diafragmática. Veréis que si no es una intoxicación, un envenenamiento muy agudo, pues veréis que el gato va a manifestar vómitos y diarreas, pero además con bastante profusión. Notaréis también que tiene mucha sed, porque los venenos en los gatos en la mayoría de ocasiones provocan deshidratación, con lo cual el gatico tiene muchísima sed, bebe mucho. Puede presentar también en muchas ocasiones una ataxia, es decir, una rigidez bastante llamativa, sobre todo en las extremidades anteriores. Esto que notáis, las patas rígidas que no se mueven como duras, esto es una ataxia. Y esto es típico también de los casos de envenenamiento de los gatos. Junto con la ataxia podéis ver también o bien la ataxia o bien convulsiones en paquetes musculares, espasmos, dolores cólicos, etc. Veréis, también es muy común que a las pocas horas de ingerir el veneno, pues el gato lo notéis como mareado, que está como borracho, se cae y en muchas ocasiones incluso es bastante frecuente que pierdan el conocimiento.
Oiréis, si acercáis el oído a su vientre, que se notan ruidos gástricos, puede presentar también dolor en el vientre y es bastante común que tengan una marcada incapacidad para orinar. Es decir, notaréis que el gato bebe mucho, pero no orina. Pero sobre todo lo más llamativo es que es un animal que presentará una actitud completamente depresiva. El animal lo notaréis muy depresivo, muy apático, que no se mueve, que no quiere relacionarse con nadie, que busca un rincón, se esconde. Y eso es todo lo que os tenía que contar por hoy. Espero que os haya servido de utilidad este vídeo. Aquí tenéis un enlace para suscribiros y aquí más vídeos para seguir en el canal. Cuidaros mucho, por favor. Hasta luego.